con buena energía. El podcast de E3 Consultores, con Manuel Romero. Pues de la mano de Manuel Romero comenzamos esta sección de Con Buena Energía. Manuel Romero, gerente de E3 Consultores y consultor energético, bienvenido después de estas semanas de Semana Santa y demás. De nuevo te tenemos con nosotros y vienes una vez más a iluminarnos sobre esos temas de medio ambiente, de eficiencia energética. Manuel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy nos toca el tema de ayudas y reforma de rehabilitación de viviendas. Parece ser que la Unión Europea quiere establecer una legislación para que las viviendas cumplan unos requisitos y unos estándares, y en ello estamos. Vamos a profundizar en el tema, si te parece. Sí, hoy toca ver un poquito lo que nos viene dentro de unos pocos años, analizar ese tema y ver cómo se va a transformar esas nuevas exigencias en nuestros edificios y qué va a implicar. Ya de por sí hablábamos de que los edificios de más de 50 años tienen que tener una revisión técnica, pero bueno, en este caso, ¿en qué nos va a afectar estas nuevas reformas o estos nuevos requisitos que la Unión Europea quieren implantar en nuestros edificios? Sí, bueno, tenemos que pensar que todo eso está alineado con esta política que estamos oyendo continuamente en la televisión y en los medios de descarbonizar la economía de aquí a 2050. Lo hemos visto recientemente, hace pocas semanas, con esta política de prohibición de los motores de combustión en los coches a partir del año 2035, que ya veremos en qué queda eso, porque todos sabemos que es un sector muy delicado el tema del automóvil, genera muchos puestos de empleo directos e indirectos y ya veremos en qué queda eso. Y todos sabemos también que el vehículo eléctrico tampoco está dando los resultados que al menos se esperaba. Claro, no, esto tiene que todavía evolucionar un poquito, pero bueno, el tiro va por ahí. Y esa política de descarbonización va a afectar, quieren que afecte a todos los sectores económicos y, lógicamente, tiene que afectar también a los edificios, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta también que los edificios son responsables del 41% del consumo energético de la Unión Europea. 41% es el trozo de la tarta que más consumo energético genera. En España es un poco más de un 30%. Y en cuanto a emisiones, son los responsables del 31% de emisiones de toda la Unión Europea. No estamos hablando de una cosa pequeña, Es una porción bastante grande, como tú decías. Es una porción bastante grande. Entonces, desde hace varios años se están publicando distintas directivas que se van actualizando continuamente, y ahora mismo sobre la mesa el Parlamento acaba de aprobar una nueva revisión que, que cuando definitivamente se apruebe va a tocar muchas cosas. En primer lugar, va a hablar que los nuevos edificios a partir del año 2028, 2026, si son edificios de la administración, esto parece que es muy lejano, pero estamos hablando de 3 años, ¿eh? No es lejano, evidentemente, y mucho menos para saber cómo acometer esas reformas. Claro, esos nuevos edificios tienen que ser considerados de cero emisiones, son edificios de cero emisiones. ¿Esto qué significa? Pues que en los edificios no vamos a poder emplear ningún combustible fósil, es decir, edificios con gas natural, con gasóleo, con todo ese tipo de combustibles van a desaparecer en obra nueva. Estamos hablando de 2026-2028. En obra nueva. ¿Y qué pasa con los que...? Con los existentes, todo lo van a ligar con la calificación energética. Van a obligar a que a partir de... Es parecido a lo del motor de combustión de los coches. A partir del año 2030, los edificios, en este caso de vivienda, pero también va a afectar a locales comerciales, a cualquier tipo de uso. Como digo, a partir del año 2030, los edificios tienen que ser como mínimo letra E, clase energética E. La clase energética va de la A a la G. Como mínimo tendrán que ser E. Y a partir del año 2033 tendrán que ser D de Dinamarca. Para eso tenemos que hacer una actuación de reforma energética en los edificios, porque si no, no mejoramos. Hay que pensar también que con los datos que publicó el Ministerio en el año 2021, si no recuerdo mal, que son los últimos publicados, el 80%, en España hay más de 25 millones de viviendas construidas, que no es cualquier cifra, 25 millones, más del 80% de esas viviendas son letras E, F o G, con lo cual esas F o G tienen que hacer una reforma para pasar a E. ¿Qué pasa si yo no hago la reforma?
Pues que a lo mejor se inventan algún tipo de impuesto, o no nos dan una desgravación fiscal porque están pensando en desgravaciones fiscales para aquellos que ahorren energía, con lo cual no nos la dan, o nos prohíben vender o alquilar ese inmueble. Entonces, pues los tiros van por ahí. No es ninguna tontería. En cuanto a la certificación energética que mencionábamos, sí. Cuanto, digamos, la letra más se acerque a la A, más eficiencia energética tiene. Es decir, tú has dicho que hay edificios que pues ahora mismo están en la G, en la E, que hay que pasar como máximo a la D, o al menos ese es el punto, la cúspide que han puesto. Cuanto más nos acercamos a la A, o en este caso a la D, más eficiencia energética tienen. Sí, más ahorro energético generas. Hay que pensar que ahora mismo la obra nueva, los edificios nuevos que se están construyendo con el estándar de la norma española en este momento, van a estar seguramente en una A o como mucho en una B. Menos de una B no son, ¿vale? Pero claro, lo gordo está en todo lo que hay construido, que como digo, solo en viviendas son más de 25 millones. Entonces, donde tenemos que actuar es en esos edificios que están construidos. El certificado energético no es nuevo. Para obra nueva es obligatorio desde el año 2007 y para todo lo que está construido es obligatorio desde el año 2013. Entonces, hay que trabajar, como decía, en esos edificios que en este momento son más del 80% para mejorar esa calificación. En este momento el planteamiento es 2030 que pasen a la E, 2033 que pasen a la D, pero seguro que en 2028, en 2030, cuando vuelvan a actualizar la directiva, dirán, bueno, pues ahora que somos E, vamos a pasarlos a C y vamos a pasarlos a B. O sea, esto es un no parar, porque el objetivo es 2050 descarbonizar la economía. También hay que pensar que en este momento hay un nicho de mercado de mucho empleo en la parte de la rehabilitación, de la reforma de edificios. La tasa de rehabilitación de media europea está en torno solo a un 1% de los edificios. Nada. Apenas. Y quieren duplicar y triplicar esa medida de esa tasa de rehabilitación de aquí a 2030. Con lo cual esto va a generar un movimiento económico en el sector de la rehabilitación, nuevos empleos, o sea, la generación de nuevos empleos. O sea, no solamente es que reformamos y mejoramos nuestras viviendas, sino también toda la actividad económica que se produce alrededor. Bueno, pues bienvenido sea esa actividad económica, si es para obtener esa certificación energética, y estamos también pues generando puestos de trabajo y bueno, de alguna manera está moviéndose el sector de la vivienda, pues por esa parte bienvenido sea. Por recordarlo también un poco, aunque ya es viejo, ya digo que desde el año 2007-2013 es obligatorio el certificado energético, según sea obra nueva existente. En este momento, cualquier persona que quiera vender o alquilar un inmueble, una vivienda, un local comercial, una oficina, un comercio, si quiere vender o alquilar ese inmueble, tiene que tener el certificado energético. Hay una cosa que se hace mal con el tema de los certificados energéticos, es que nos esperamos al día que vamos al notario a firmar la compraventa, nos esperamos a ese momento, a esa semana, a pedir, a contratar el certificado energético. La ley obliga que en el momento en el que hacemos publicidad para la venta o el alquiler, en ese momento es cuando tenemos que tener el certificado energético, porque junto con ese anuncio de la venta tenemos que decir la clase energética. Tenemos que decir si es A, B, C, eso lo tenemos que decir. No se está haciendo, ¿vale? Lo normal, como digo, es esperar a la última semana, cuando llevamos al notario. En ese momento es cuando contratamos el certificado energético. Nos exponemos a una sanción, a una multa. Hay multas que van desde los 300 euros hasta los 6.000 euros en función de la gravedad. Entonces, bueno, pues hay que llevar un cuidado con esto. Ya no solamente en la venta y el alquiler, sino locales que tengan más de 500 metros cuadrados, que tengan uso administrativo, comercial, restauración, una serie de usos, aunque no se vendan ni alquilen, tienen que tener el certificado energético. ¿Y cómo se soluciona o cómo se solicita este certificado energético? ¿Dónde hay que acudir para obtenerlo? Bueno, hay que buscar profesionales, normalmente son profesionales de la arquitectura, de la ingeniería, que son en este momento los únicos habilitados, técnicos competentes a emitir esos certificados energéticos, y estos profesionales tienen que ir, porque es obligatorio. Esto lo digo, cuando digo que es obligatorio es porque sé que muchas veces no se hace, entonces tienen que ir físicamente al inmueble y hacer pues una revisión del inmueble, levantar un plano, analizar el inmueble, cuáles son las condiciones energéticas del inmueble, y con esa información
volcarla en un programa informático que tiene el ministerio y a partir de ello tener el certificado energético. Ese certificado energético, el propietario tiene la obligación de registrarlo en la comunidad autónoma. Es el propietario, aunque normalmente el mismo técnico competente, ese profesional, hace ese registro en nombre del propietario. La Generalitat, en este caso, esto se hace en cada comunidad autónoma. La Generalitat Valenciana, no todas las comunidades autónomas, pero en el caso nuestro, en el caso de la Comunidad Valenciana, la Generalitat cobra una tasa por el registro. En el caso de viviendas, un poco menos de 10 euros. Bueno, pues ya sabemos que es una documentación más con la que tenemos que contar, especialmente locales comerciales, como tú decías, o también viviendas en alquiler, en venta. En definitiva, es como tener, pues, no sé, ¿qué te diría yo? El DNI de la vivienda, por decirlo de alguna manera. Sí, fíjate, en esta revisión de la directiva hablan del pasaporte del edificio. Están hablando del pasaporte del edificio. Es verdad, y yo lo hago por conocimiento de causa, porque llevo en el sector desde hace muchos años y sé lo que está pasando. Es verdad que el certificado energético se ha convertido en un trámite burocrático, en un papeleo que hay que tener y ya está. Todo lo que es la nueva directiva, sobre todo el tema de las ayudas, que después entiendo que hablaremos de ellas, las ayudas que ya hay y que van a venir para la reforma energética de edificios, esas ayudas van a estar unidas y están unidas al certificado energético y a la mejora del certificado energético. Entonces es muy importante, ese es uno de los primeros consejos que quiero dar hoy, es muy importante que cuando vayamos a contratar a un técnico, un profesional, pues hombre, que sepa de qué tiene entre manos, que sepa mirar el edificio, que sepa sobre todo plantear las medidas de mejora, que no las haga de cualquier manera. Eso es muy importante porque en base a esas medidas de mejora nos van a dar o no nos van a dar la subvención. Hablemos de esas medidas de mejora. Por ejemplo, en un edificio que pues tiene una edad de 50, 60 años, una construcción que se construyó hace 50, 60 años. ¿Qué medidas tendríamos que acometer? ¿Qué reformas tendríamos que acometer para obtener esa certificación? A ver, tampoco quiero dar muchas cuestiones o detalles técnicos por no aburrir a quien nos escucha, pero digamos que podemos actuar de tres maneras. La primera es actuar sobre la piel del edificio, es decir, poner el elemento térmico, cambiar las ventanas, el tema muy importante del tema de la estanqueidad, de sellar perfectamente esa piel del edificio para que no nos entre aire exterior, poner protecciones solares, eso sería un primer bloque de medidas de mejora, lo que es actuar en la piel. Un segundo bloque es actuar sobre las instalaciones, poner instalaciones con mejor rendimiento de calefacción, de refrigeración, o sea, lo que es climatización o el agua caliente sanitaria, el agua caliente de los grifos. Y si es terciario, si es comercio, oficina y tal, la iluminación. Y en un último bloque hablaríamos de las renovables, la fotovoltaica, que ya hemos comentado muchas veces en este programa, la solar térmica o incluso la aerotermia, que está últimamente muy de moda. Esos son, digamos, los tres bloques de actuación en los edificios. Hay una cuestión en la directiva que hablan de, claro, si vamos a quitar los combustibles y de los edificios y vamos a hacer que los edificios consuman solo energía eléctrica, lo que podemos generar son problemas de suministro y picos de demanda que saturen la red de suministro de energía eléctrica, sobre todo porque aparece el vehículo eléctrico con puntos de recarga que también suponen una nueva carga a la red eléctrica, con lo cual podemos generar problemas en la red. Está claro, todo lo estamos cargando a la energía eléctrica, al enchufe. Al enchufe. Entonces, lo que dice la directiva es que hay que primar las medidas que vayan focalizadas en la piel del edificio, porque eso lo que va a hacer es reducir nuestra demanda energética, entonces vamos a pedir menos energía eléctrica. Por eso hay que empezar por ellas, por las que estoy comentando de aislamiento térmico, cambiar las ventanas, los sellados, ese tipo de medidas. Estábamos hablando ya hemos comentado cuáles serían esas reformas que tenemos que acometer en esos edificios. ¿Cuáles serían las ayudas con las que nos encontraríamos para poder acometer esas reformas? Porque no es nada fácil cambiar, nada fácil, me refiero, no es nada barato, más bien son procesos costosos y mucho más pues hacer reformas en casa, que sabemos que también nos da pereza. Que también, ¿qué ayuda económica podemos recibir para poder acometer estas reformas? Sí, a ver, las líneas de ayuda están
unidas con estos fondos europeos de Next Generation, que todos hemos oído hablar de ellos. El año pasado sacaron una línea de ayuda, la 2022, y según la Generalitat, porque esto depende de cada comunidad autónoma, según la Generalitat lo iban a publicar para 2023 en marzo, y sigue poniendo en la página web inminente publicación, con lo cual en breve, en las próximas semanas, entiendo que se van a publicar. Por no equivocarme, voy a leer los requisitos y las cuantías de las ayudas que se dieron el año pasado, que entiendo que más o menos van a ser las mismas para este año. Ya lo he comentado antes, las ayudas están ligadas al ahorro energético que consigamos en ese inmueble, en esa vivienda, en ese local. Y ese ahorro energético se tiene que justificar única y exclusivamente con el certificado energético, con las medidas de mejoras que vienen en el certificado energético. Por eso, si el técnico que nos hace ese certificado energético no tiene la suficiente experiencia o lo hace de aquella manera, pues claro, a lo mejor no llegamos a la cuantía o el porcentaje de ahorro es menor del que realmente podemos conseguir, con lo cual nos dan menos cantidad de dinero. El primer bloque es hasta un 40% máximo de subvención de lo que sería la obra, el presupuesto de la obra, siempre y cuando consigamos un ahorro energético entre un 30% y el 45%. Esto implica que nos dan una ayuda máxima de 6.300 euros por vivienda, y en el caso de locales comerciales 56 euros por metro cuadrado de local comercial. Siguiente bloque sería hasta una ayuda máxima de 65%, si conseguimos un ahorro entre el 45 y el 60%, con una cuantía máxima de 11.600 euros por vivienda. No son 500 euros, estamos hablando de una cantidad importante. Y en el caso de locales comerciales 104 euros por metro cuadrado. Y por último tenemos una cuantía de hasta el 80%, si conseguimos un ahorro superior al 60%, con 18.800 euros por vivienda, o un máximo de 168 euros metro cuadrado si es local comercial. También hay que decir que entran en esta cuantía de la ayuda, entra la redacción del proyecto de rehabilitación, los costes de la ejecución de la obra, incluso, si no recuerdo mal, todo el tema de los impuestos también se ponen como subvencionable. Y que en el caso de personas que estén en vulnerabilidad económica o en pobreza energética, porque esto también va destinado a ellos, esa cuantía de la ayuda puede llegar hasta el 100% de la obra. No estamos hablando de unas cuantías económicas pequeñas, y también hay que pensar, lo que lo comentaba al principio, que van a aparecer impuestos o desgravaciones fiscales para fomentar este tipo de rehabilitación. Con lo cual esta certificación energética va a ser obligatoria sí o sí, y vamos a tener que hacerla más pronto o más tarde. Sí, y yo creo que aquí donde va a venir realmente el cambio de lo que ha venido siendo hasta ahora el certificado energético, que era simplemente un trámite burocrático y un papeleo. Ahora ya como en ello, en tenerlo bien hecha y que las medidas de mejora sean realmente lo que queremos hacer y están bien medidas, de ello va a depender que nos den más o menos cantidad de dinero, con lo cual es clave que eso esté, como digo, bien redactado, bien analizado y demás. O sea, vamos a cambiar de simplemente un papeleo, lo vamos a darle más importancia. Ahora es cuando va a cobrar importancia el tener esa certificación energética y, como tú dices, el tenerla bien hecha. Hemos hablado de cuál sería la rehabilitación en nuestras viviendas, pero en cuanto a locales comerciales, ¿qué reformas tendríamos que acometer? A ver, el uso de un local comercial, un comercio, una oficina, un restaurante, de un local comercial, el uso que tienen y por tanto el consumo energético es muy diferente de lo que podemos tener, de la distribución que tenemos en una vivienda, y entonces las medidas energéticas que podemos hacer en una vivienda pueden no ser tan idóneas para un local comercial, por esa distribución del consumo energético tan diferente. Lo normal es que en un local comercial, en una oficina, el mayor consumo venga por iluminación. Hablo lo normal. Hay que hacer un análisis de cada caso concreto para ver realmente dónde están los problemas y cómo mejorarlos. Básicamente iluminación y aire acondicionado, con lo cual volvemos a lo mismo. Estamos tirando energía de la red, de la energía de la red. Correcto, de la energía eléctrica. Entonces, así a grosso modo, lo primero que habría que hacer es mejorar en la parte de iluminación.
Bueno, y por ejemplo, en mi casa, si quiero cambiar las ventanas, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿En qué me tengo que fijar para que esas ventanas realmente cumplan con esa misión de tener esa eficiencia energética para mi vivienda? Bueno, ya he explicado los 3 bloques que dependen del ahorro energético, los 3 bloques de la subvención, con lo cual lo primero es que si solo voy a cambiar las ventanas, tenemos que conseguir, y queremos optar a las ayudas, tenemos que conseguir mínimo un 30% de ahorro. Esto no nos lo va a dar todas las ventanas que hay en el mercado, ¿eh? Y no todos los fabricantes de ventanas tienen la capacidad o pueden hacer ese análisis energético para justificar ese 30% de ahorro, ¿eh? Antiguamente las ayudas que había para cambio de ventanas era simplemente cumplir con unas características y ya está, características del material, pero eso, como digo, eso es totalmente diferente y ahora van ligadas al ahorro energético. ¿Y eso cómo lo demostramos? Por ejemplo, yo ahora tengo unas ventanas en mi casa, aparentemente pues relativamente tienen 10 años, son nuevas, están bien, encajan bien, pero ¿cuál es para yo demostrar que tengo ese ahorro energético del 30%, tiene que constar, digamos, de alguna manera en ese certificado? Claro, en el certificado energético. El certificado energético tiene 2 indicadores o dos valores, uno es emisión y otro es consumo de energía. Entonces tú tienes tu consumo de energía actual de la vivienda, que no viene de la factura de la luz, viene del cálculo que hace el técnico. Entonces tú tienes ahí el valor del consumo de energía y con la medida de mejora lo que ves es cómo se va reduciendo ese consumo de energía y de ahí sacas el porcentaje de ahorro, ¿vale? Entonces en el caso de las ventanas, lo primero que nos tenemos que fijar es seleccionar materiales que generen las menores pérdidas energéticas posibles. En el mercado, a nivel de lo que son los marcos, tenemos 3 tipos de materiales fundamentalmente, madera, PVC o aluminio con rotura de puente térmico. La madera y el PVC son los que menos pérdidas energéticas generan, con lo cual la madera tiene un problema, o suele tener problemas de mantenimiento, tiene más cosas de mantenimiento, que de vez en cuando hay que limpiar, hay que pintar esa madera y protegerla, con lo cual yo en esto me inclinaría más por marcos de PVC. Sé que en el mercado hay aluminio muy bueno, pero también es más caro. Por eso hablo del PVC. Sí, porque el aluminio en estos momentos también está bastante encarecido. Sí, se ha encarecido por la subida de precio de la energía. Por eso yo iría más por temas de PVC. Y en la parte del cristal, lógicamente vamos a poner cristales dobles, y habría que buscar dobles bajos emisivos. Esta es una cosa muy técnica, pero bueno, quedarnos con esa idea, ¿no? Dobles bajo emisivos, que es el dato que le tenemos que dar al fabricante para que sepa un poco lo que queremos, Es verdad que en el mercado existen también, y se están empezando a poner, sobre todo se están empezando a poner en obra, porque el coste es prácticamente igual que los vidrios dobles, vidrios triples, es decir, con 3 cristales y 2 cámaras. Lo digo porque en alguna ocasión puede ser, porque no encarece en mucho y viene a ser el mismo precio, puede ser más interesante porque nos vamos a conseguir un mayor ahorro. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en la parte del norte, en Galicia, por ejemplo, que vemos que hay una ventana en, digamos, la parte exterior de la repisa y otra ventana. No, eso no sería lo mismo. No lo mismo, eso sería en doble carpintería. Yo me refiero al vidrio que tenemos en nuestra casa, el cristal que tenemos en nuestra casa. Todos sabemos que normalmente son, en las casas más modernas de hace 20 años para acá, son vidrios dobles. Pues en lugar de tener 2 cristales, tienen 3, con 2 cámaras de aire. Juntos. Con 2 cámaras Vale. Sí. Eso ya se están instalando aquí en la provincia de Alicante en alguna obra. Porque al promotor el coste le sale prácticamente el coste de un vidrio triple con un vidrio doble bajo emisivo con altas prestaciones viene a ser prácticamente el mismo con un vidrio triple. También hay que llevar cuidado con las cajas de persiana. Habría que instalar cajas de persiana de PVC con aislamiento térmico interior. Importante. Y también hay que llevar especial cuidado en el tema de la instalación de la ventana, el tema del sellado. Hay que llevar mucho cuidado con esto porque si no hacen bien el sellado nos van a generar lo que se conoce como infiltraciones de aire, para que se me entienda, pequeñas fisuras por donde puede entrar el aire de la calle al interior de la vivienda, y eso nos genera un incremento en el consumo de energía. Entonces hay que sellar bien el perímetro de la ventana.
Pues Manuel, yo creo que hemos hecho un buen repaso y yo estaba riéndome yo sola porque digo, con Manuel cada vez que viene hay que hacer como una lista de la compra de todos los deberes que debemos hacer para conseguir esta eficiencia energética y que realmente pues podamos beneficiarnos, en este caso, no solo de esas ayudas, sino del bienestar que podemos obtener en nuestras viviendas si acometemos todas estas reformas. Claro, porque ya no solamente aquí hemos estado hablando todo el rato de ahorro energético, pero si, por ejemplo, cambiamos una ventana, tiene otros beneficios. Tiene el beneficio de mejora en el ruido, nos vamos a aislar más del ruido de la calle. El tema de los sellados nos va a evitar que entren contaminantes de la calle. Nuestra vivienda va a aumentar de precio, con lo cual si algún día la queremos vender puede tener un mayor coste de venta, ese tipo de cosas. Y oye, si podemos llegar a ahorros de energía importantes de 60% y nos dan el 80% de la subvención, pues nos estamos ahorrando en la obra un coste muy importante. Desde luego que nos estamos ahorrando un coste importante. Pues Manuel, no sé si nos queda algo más que recomendar a nuestros oyentes, porque la verdad es que el programa de hoy ha sido también denso. Siempre huimos o no queremos escuchar, digamos, estas recomendaciones técnicas de las que hablábamos, del certificado energético, de acometer esas reformas en casa, pero debe ser algo que tenemos que tener muy presente de cara a un futuro. Bueno, de cara a un futuro y de cara a ya este año, cuando saquen las nuevas líneas de subvención, que espero que sea, si no en abril, a principios de mayo, para optar a ellas necesitamos ese certificado con esas medidas de mejora reales, y entonces, bueno, pues ya no solamente un futuro, sino que lo tenemos aquí. Un futuro inmediato, por eso decía, hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo en cuenta ya, porque como decíamos, esa certificación energética es prácticamente el DNI de nuestra vivienda. Pues Manuel, muchísimas gracias. Como siempre ha sido un placer hablar contigo, destapar esa caja de truenos, pero luego llevarnos esas buenas sorpresas y esas buenas impresiones sobre pues estas teorías y estas políticas de eficiencia energética que evidentemente lo que vienen a hacer es mejorarnos la vida. Sí, bueno, muchas gracias otra vez por cedernos este espacio. Espero no haber aburrido mucho a la audiencia porque he dado muchos detalles técnicos, pero bueno, yo creo que son necesarios para entenderlo. En algunos todo. casos es necesario, y espero no, bueno, pues que con estas ayudas y con estas guías podamos mejorar poco a poco nuestros edificios. Pues muchísimas gracias, Manuel Romero, consultor energético de E3 Consultores, y bueno, pues por supuesto que te damos cita para dentro de dos semanas estar de nuevo con nosotros con más temas que nos puedan dar buena energía y sobre todo ese bienestar. Gracias. A vosotros, gracias. Brilladas en la niebla.